Tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén, esperando estén bien, desde el otro lado de la pantalla. Y como estoy más o menos tratando de acostumbrarme en este formato que ya les había presentado en un episodio pasado, aunque este va sin tanto orden correlativo en relación a cuándo lo publico y la letra de la que es la inicial de la palabra en cuestión, se trata de rápidamente, en el sentido de que en breve momento, en un momento muy breve, estar explicando más o menos significando alguna palabra que tiene que ver con lo que he dicho o con lo que voy a decir, quién sabe, más adelante en los episodios habituales que lanzo los miércoles. Generalmente, a veces los lanzo un poquito antes. Por eso es que es bueno suscribirse para que estén pendientes. Nuestros episodios habituales, generalmente, como les decía, están los miércoles a las 6, más o menos manteniendo el mismo formato de donde solía hacer las transmisiones de Radio La Cariñosa. Y bueno, estoy tratando de mantener el horario, pero este formato rápidamente es algo que es de modo no tan estricto en horario, ¿sí? Dicho esto, la palabra de hoy, porque rápidamente le voy a hablar de alteridad, empezando con la A. La gorrita que tengo puesta tiene la A. Y bueno, no es algo que planeé exactamente así, pero la otra vez estuvimos hablando de alguna cuestión que tenía que ver, si mal no recuerdo, era esta cuestión de contingencia y la verdad es que ahí está colgada, que pueden ver, pero sí tenía que ver con esto de el perspectivismo. Sí, sí, eso era, eso era. Bueno, ahora este tema de hoy, ¿verdad? Bueno, es una palabra que voy a tratar de definir, como ya mencioné, y no me voy a dar más vuelta. No le voy a dar más vuelta. Vamos a traducir alteridad. Alteridad tiene que ver con alternativo, ¿sí? Algo alterno. Esto quiere decir de que puede que haya una postura o un plan B, si le quieren llamar, sería la alteridad. Aunque el plan A se entiende como el dominante, la prioridad, el que está funcionando, pero que estamos conscientes de que no pudiera ser el último ni el único. Es más, de que su función no está haciéndose en función de que, valga la redundancia, de que los demás están en la banca pasivamente, sin hacer nada, esperando su turno para ponerse la camiseta y ejecutar. No, alteridad es otra cuestión y tiene que ver con la otredad. Y por eso aquí citamos, y célebremente creo que esta frase se le debe, aunque esta palabra ya estaba en el mercado de las palabras lingüísticas, obviamente. Por ejemplo, un alternador de un vehículo, sabemos que es como el que está allí auxiliando, ¿verdad? Y también renovando la energía del vehículo, por así decirlo, un dinamo. Bueno, estas son palabras un poco más técnicas, pero creo que todo se refiere a un tecnicismo que se puede explicar, se puede ejemplificar, ¿sí? Se puede atribuir como lo que es metáforas, ¿sí? Así que cuando hablamos de alteridad, para no estar extendiéndome más, estamos hablando de algo que pudiera funcionar paralelamente y está entendiéndose de que no soy la única opción, de que hay más opciones, varios caminos que pudieran estar siendo, aún usando sus propias técnicas, si se quiere, dentro de sus propios contextos, y ahí es donde yo tendría que entenderlo de forma descriptivista más que prescriptivista. Es decir, no imponer, sino ver cómo
está funcionando haciendo un análisis fenomenológico, hermenéutico, que son palabras que más adelante voy a traducir. Digo traducir hablando, ustedes me entienden, ¿no? Diciéndole cuál es su significado, tratando de hacer de ello algo asimilable, porque, pues, entendiéndose, siendo inteligible, más que parecer inteligente, uno asume que estas palabras, obviamente, tienen un remanente y además un antecedente. Y sobre todo, que es algo, hablando de las palabras, como ejército móvil de metáforas, una vez más, que se pueden explicar siendo que son no tanto un significado, sino un significante. Es decir, no llegas al significado, como decía Derrida, de modo que lo que yo voy a explicar, y es lo que hacemos típicamente valiéndonos de diccionarios, que es un ejemplo, vamos a decir, mucho más cerca de nosotros, define tal palabra, entonces tienes que recurrir a muchas otras palabras en un intento de definir una, como que hacerle una fijación de un significado que no llegas, del cual no llegas. Entonces lo que hay es una cadena infinita de significantes, ¿sí? Esto también lo voy a explicar después en otro podcast, digo, llámese episodio o esta porción de rápidamente. Pero alteridad es tener en cuenta, para concluir, a la otredad. Es decir, que tú puedes tener tus propias posturas, tus propios conceptos, tu propia cosmovisión, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que sea la única ni la última. Y tomar en cuenta lo otro significa no solamente tolerar como quien está aguantando lo que otros dicen, quién sabe qué están diciendo, no, sino escuchar y entendiéndose que hay una racionalidad compartida, si lo asumes así, esto es discutible, yo sí pienso que es el caso porque si no sería imposible las relaciones humanas, ¿sí? Es más, las relaciones de seres vivos y de nosotros con nuestro entorno, entendiéndose que somos uno más del entorno y no el centro, entonces no recurrimos a esta parte que es muy fácil caer en ella y que la humanidad lo ha hecho, bueno, históricamente. Todo es cuestión de revisar el pasado, que en algún momento lo haremos poco a poco en otro tema, y entender de que esta cuestión de sujeto-objeto y creernos el centro, típico, hablando de historia, eurocentrismo, que todavía hay mucha gente contagiada con eso. Y cuando hablo de mucha gente, hablo de muchísima gente, al menos en Occidente y más allá. Entonces, lo que hacemos es tratar de colonizar al otro en vez de entenderlo. O entenderlo con la finalidad de subsumirlo. Es decir, en algún momento vas a hacer lo que yo haga a mi modo, aunque esto de ir allá a por el otro no te va a hacer, y esta es la cuestión, mira lo importante, de que estés ileso. El hecho de que entres en contacto con la otredad, no importa qué intención tengas, a lo mejor la intención es una voluntad de poder y de subsumirlo, pero nada más este contacto también hace de que te involucres y que te cambie, porque no eres inmune ni eres impermeable. Es decir, te contagias con el otro, quieras o no. Y es importante de que si queremos hacer esto, haya un buen efecto. Y esto de bueno, algunos pudieran decir, bueno, esto es relativo. ¿Qué es lo bueno exactamente en relación al otro, a la alteridad? ¿Cómo yo puedo influir en? Y bueno, aquí muchísimo que decir, pero hasta ahora se me ha agotado el tema. No el tema, el tiempo, porque rápidamente quiere decir que alteridad, para resumir, es el otro con su idiosincrasia, con su cultura, con sus diferencias, y aún así aceptarlo como otro de manera radical, ¿sí? Y no tratar de colonizarlo,
que esta es una palabra que yo definí por ahí, hice un video, pero creo que no quedó muy bien, es más, quedó muy largo. Pero en algún momento lo voy a revisar a ver si lo puedo lanzar. O por lo menos lo puedo otra vez con esas mismas ideas y con unas nuevas que se vengan, porque eso es lo que pasa con el hecho de prender la cámara y rapidito soltar todo este rollo de antecedentes y cosas que por supuesto yo he pensado y he estado leyendo, porque tampoco es que es una revelación ni nada de eso, pero estas cosas que tengo por ahí las puedo relanzar luego si hay oportunidad, si hay forma de hacerlo, y si espero que ustedes escuchen esto y si espero que puedan compartir y en la medida de eso entender, y bueno, uno pudiera o no estar de acuerdo, que esa es la alteridad, justamente de eso se trata, pero al menos puedes escuchar y tener el principio de caridad de lo que también eh, Davidson, Davidson, sí, algo así, Donald Davidson, él hablaba de que, por cierto, no es el primero que hablaba de eso, de esta cuestión que tiene que ver con el principio de caridad. Quiere decir, y esto tiene que ver con la alteridad, por supuesto, tiene que ver con asumir que en el otro hay una racionalidad y cosas comunes, o por lo menos debe haber una razón alrededor de una decisión, que la hay, y que posiblemente yo esté, a la hora de juzgarlo, si es que quiero elegirme de juez, al menos deberías entenderlo, hacer el esfuerzo por saber qué es lo que hay en ese entorno que llevaron a tomar ciertas decisiones y cuál es la intencionalidad del otro lado también. De modo que yo pueda entender o por lo menos hacer un acercamiento lo más, digamos, estrecho posible, sin necesidad de hacer que éste asuma una postura ajena y la mía por imposición, en todo caso por persuasión, pero nunca deberíamos hacerlo por represión, que bueno, esto típicamente pasa. Y hablando de la persuasión, esta también a veces es peligrosa porque tiene que ver con estos medios hegemónicos que quieren imponerse y lo hacen de manera persuasiva, valiéndose de medios que son entretenimiento quizás. Es uno muy típico y Adorno habló de ello, sobre la cultura del entretenimiento y todo este tipo de cosas, pero ya eso lo dejamos para otro tema. Pero la alteridad vale la pena no solamente reconocerla, sino respetarla y mantenerla como lo que es, como un otro absoluto, ¿sí? Pero un otro flexible y un otro con capacidad de entender al otro, que no es yo, sino es ser. Ser otro me incluye porque yo también formo parte de este sistema, si se quiere entender de esa manera, de personas, de seres vivos o no tan vivos, pero que conviven en un ecosistema global y que cada uno, aun en su diferencia, como decía también Derrida, tiene un papel fundamental y es necesario, ¿sí? Pero bueno, la alteridad tiene que ver con eso. Levinas habló de eso en un libro que más adelante pudiéramos, sí, escudriñar más. Pero por el momento este tema se ha agotado y también el tiempo, porque el tema la verdad es que no se ha agotado. El tema da para mucho más y en algún momento hablaremos más de esto, pero por el momento nos quedamos con que la alteridad tiene que ver con la otredad y tiene que ver con el hecho de reconocerla, que bueno, es opcional, pudieras hacerlo o no, pero mejor que lo hagas porque eso al fin y al cabo tiene que ver con el crecimiento y también tiene que ver con el retorno de que yo también formo parte, sujeto, sí, pero también objeto en este sistema del que les hablaba, de intercomunicación, no sé, simbiosis que ocurre en la vida misma, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Por el momento lo voy a dejar hasta aquí y creo que sí se hizo un poquito largo, pero creo que necesariamente porque esto hay que explicarlo y los ejemplos que pongo tienen que ver con
el hecho de que se defina de manera práctica, de verdad entendible, asimilable. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao.